Contaminación cruzada y consecuencias a la inocuidad de los alimentos. La contaminación cruzada es una de las situaciones más delicadas que se puede presentar en un establecimiento de procesamiento y producción de alimentos. Es tan negativo su impacto que dentro de las revisiones y auditorías de aspectos sanitarios, la evidencia de contaminación cruzada es causal de aplicación de medidas sanitarias e incluso puede acarrear el cierre de los establecimientos. Además, resulta especialmente llamativo que sea un peligro alimentario desconocido para la mayor parte de la población, cuando pueden tener consecuencias adversas para nuestra salud. ¿Qué es la contaminación cruzada? Técnicamente, la contaminación cruzada se define como el proceso mediante el cual los alimentos entran en contacto con otros que están cocinados o no y que terminan por contaminarse como resultado del intercambio de sustancias ajenas. La contaminación cruzada puede darse de manera directa o indirecta. La contaminación cruzada directa se produce cuando los alimentos entran en contacto y se contaminan entre sí, alimentos cocinados contaminando alimentos crudos, por ejemplo. Y la contaminación cruzada indirecta se produce cuando los utensilios de cocina contaminados entran en contacto con alimentos crudos o cocinados. En términos generales, asumimos la definición de contaminación cruzada teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. No obstante, la problemática es más profunda y requiere análisis específicos, dado que en su mayoría, la contaminación cruzada puede presentarse en actividades que son rutinarias en las áreas de procesamiento de alimentos. Lógicamente, los ejemplos más claros es el contacto entre alimentos crudos y cocidos, o el uso de utensilios de cocina contaminados para el desarrollo de las labores. No obstante, también hay que tener en cuenta aspectos tales como estado de salud de los manipuladores. Anteriormente hemos tratado la importancia del estado de salud de los manipuladores de alimentos y esto se debe a que un manipulador con cualquier tipo de afección a su salud se convierte en una fuente de contaminación cruzada debido a que generalmente un mismo manipulador puede desarrollar varias actividades durante su jornada laboral. Y si este es portador de alguna enfermedad infectocontagiosa, lo más probable es que exista una gran posibilidad de contaminar los alimentos procesados o las superficies en contacto con estos. Prácticas higiénicas del personal manipulador. Un manipulador que no cumpla los requisitos higiénicos necesarios se convierte en fuente de contaminación cruzada. El simple hecho de tener el uniforme sucio, salir de las áreas con la dotación puesta, no realizar el lavado adecuado de manos o descuidar su presentación e higiene personal, fácilmente se convierten en fuentes de contaminación que ponen en riesgo la inocuidad de los alimentos. Uso inadecuado de elementos y accesorios personales. El uso de celulares, joyas, relojes o cualquier otro tipo de accesorio ajeno a las áreas de producción se convierte en una fuente de contaminación cruzada indirecta. Es por este motivo que el uso de estos elementos está prohibido al interior de las áreas de manipulación de alimentos. Utensilios de aseo. Generalmente asumimos que, por ser utensilios de aseo, estos siempre van a estar limpios y seguros. No obstante, existen estudios serios que han demostrado que los utensilios de aseo mal mantenidos pueden llegar a tener más contaminación incluso que un inodoro. Por esta razón, estos utensilios requieren especial cuidado a la hora de evitar fuentes de contaminación cruzada. Su uso debe ser adecuado y garantizar que se encuentren lavados y desinfectados, al igual que cualquier otra superficie en contacto con alimentos. Canastillas o utensilios para almacenar alimentos. El uso de canastillas o elementos para el almacenamiento sucios puede generar consecuencias graves a la inocuidad de los alimentos, dado que no sabemos a ciencia cierta qué tipo de suciedad o contaminantes pueda tener una canastilla que no haya sido sanitizada adecuadamente, sobre todo si se tiene en cuenta las diferentes áreas por las cuales haya podido transitar. Con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos, siempre se deben utilizar canastillas o contenedores limpios y desinfectados. Medios y procedimientos de transporte de alimentos. Deficiencias en los procedimientos de limpieza y desinfección de utensilios como carros de canastillas, ganchos, ascensores, vehículos termizados, entre otros, pueden acarrear fuentes de contaminación cruzada. Asimismo, arrumar de forma equivocada los alimentos crudos mezclados con alimentos cocidos, materias primas mezcladas con productos terminados o alimentos de indiferente riesgo en salud pública puede a su vez ocasionar casos de contaminación cruzada. La situación empeora cuando se mezclan durante el transporte alimentos con cualquier tipo de sustancias peligrosas. ¿Cómo evitar la contaminación cruzada? Identificar las potenciales fuentes de riesgo. Cada establecimiento es diferente.
Por este motivo, es necesario identificar las potenciales fuentes de contaminación cruzada enumeradas anteriormente. Una vez identificadas, es necesario tomar las acciones correctivas que permitan eliminar o minimizar los riesgos asociados y así poder garantizar la inocuidad de los alimentos. Verificar el cumplimiento de las prácticas higiénicas del personal manipulador y su estado de salud. Diariamente se debe realizar la revisión del personal manipulador. Esto incluye verificar que su dotación se encuentre limpia y completa. Los zapatos o botas deben estar limpios y en buen estado, uso adecuado de gorro o cofia y uso de tapabocas de manera adecuada que cubra boca y nariz. Revisar la higiene del personal, lo que incluye afeitada, uñas cortas, limpias y sin esmalte, lavado de manos y revisar que no se usen accesorios personales. Por su parte, respecto al estado de salud aparente, se debe revisar si el personal presenta heridas infectadas, irritaciones cutáneas o síntomas asociados a enfermedades gastrointestinales o síntomas de enfermedades respiratorias, principalmente aquellos síntomas asociados a COVID-19. Correctos procedimientos de limpieza y desinfección. Unos correctos procedimientos de limpieza y desinfección de las áreas, superficies, equipos y ambientes de manipulación de alimentos son una herramienta fundamental para evitar fuentes de contaminación cruzada, sin dejar de lado una adecuada sanitización de los utensilios para hacer el aseo, los cuales, como ya vimos anteriormente, son una fuente de contaminación si no se manejan con las precauciones requeridas. Adecuados procedimientos de almacenamiento. Seguir las recomendaciones asociadas a los correctos procedimientos de almacenamiento son importantes a la hora de evitar la contaminación cruzada. Por ejemplo, no mezclar productos crudos con productos cocidos, no almacenar alimentos con sustancias peligrosas y proteger e identificar de manera adecuada los alimentos a la hora de almacenarlos, entre otras. Como ven, la contaminación cruzada puede llegar a tener consecuencias graves en la salud de las personas. Por esta razón, es importante identificarla y evitarla, para lo cual la responsabilidad y compromiso de cada manipulador es vital, siempre encaminando todas sus acciones en pro del bienestar de la salud de las personas.